Y si te dijera que dentro de ti reside un poder inmenso, el poder de una reina capaz de transformar no solo su presente, sino toda su existencia, mi nombre es Yesenia Galvis y te doy la bienvenida a este espacio seguro y sagrado, donde juntas nos embarcaremos en un viaje profundo hacia el reconocimiento de tu alma poderosa. Prepárate para soltar viejas creencias, abrazar tu grandeza y despertar a la reina que siempre has sido. Este es tu momento. Estoy aquí para guiarte en cada paso del camino. Bienvenida. Hola, qué felicidad de estar aquí grabándote un episodio más de nuestro podcast Almas Poderosas. Te cuento que estoy acá en mi casa, súper tranquila, grabándote este episodio sola. Me gusta mucho grabarte cuando estoy sola. Y bueno, si no me conoces, si es la primera vez que me conoces, sabes que abajo vas a encontrar mi Instagram y demás. Pero si tú estás acá, siempre has escuchado este episodio del podcast, pues gracias por elegir y por siempre esperar todos los jueves un episodio más que nos llena, que nos expande, que nos une y que nos permite tomar conciencia frente a la realidad que tenemos para cambiarla. El día de hoy te cuento que primero te voy a echar un poco de chismecito. Tú sabes que eso nos acercamos un poquito más. Yo creo que las personas que están aquí nuevas dirán, pero esta vieja qué, más sin embargo siento que estos espacios son para eso. Entonces te cuento que esta semana, tú sabes que estoy haciendo el proceso de reprogramación para el viaje y demás, así que conté y digamos como que expresé que me iba para México, ya como que establecí en mi familia el hecho de que me iba. La idea se tornó más amena. Fue como que bueno, se recibió esa información, bueno, Yesenia va a viajar a México, vamos a ver qué pasa y demás. Entonces digamos que por esa parte pues ha sido interesante. Además de ello que tengo pues como la visita de mi mamá, entonces bueno, haciendo cosas de familia, intentar integrarnos y demás, aún manteniendo obviamente pues mis límites, mi poder personal que para mí es tan necesario porque es algo que he construido y que viene con el hecho de mi independencia y con el hecho de reconocerme como reina en mi propia realidad. Entonces digamos que dentro de esa perspectiva las cosas han funcionado muy bien y te cuento que poniéndote en contexto, porque creo que en el episodio anterior no lo hice, no te conté acerca de qué había pasado con el señor del gimnasio. Y no, te cuento que no me ha pasado nada. De hecho, es una persona que me he encontrado, pero simplemente he como ignorado, no me ha dicho nada ni nada. Pero más sin embargo, eso me detonó mucho. Tú sabes que yo te conté que me había detonado mucha información acerca del abuso y demás, y eso me hizo cuestionarme durante bastante tiempo si realmente ya había sanado el abuso sexual. Porque tú sabes que un proceso de sanación pues a veces tiene altos y bajos, y llegué a la conclusión de que sí, o sea, sí lo sané. He ayudado a reprogramar a muchas mujeres el tema de su abuso sexual y un proceso de sanación, pero aún así queda una información que es asociada a esa información de abuso en ese momento, que es asociada a esas emociones, a esos miedos, a lo mejor a esa incomodidad, a ese deseo de volver a la zona de confort. Mira que hay diferentes características cuando se vive un abuso, y entre ellas es baja autoestima, y la baja autoestima nos genera pues básicamente es como un miedo a mostrarnos como somos realmente por el hecho de que a lo mejor volvamos a ser abusadas, y esto genera que pues escondamos parte de nuestra personalidad. Eso genera que no nos preocupemos tanto por nuestro aspecto, aunque querramos hacerlo. Eso genera que realmente no nos demos ese valor de vernos a nosotras mismas como lindas, como seductoras y demás, porque contrasta con la idea de despertar en otras personas esa información y nos genere ese miedo a volver a ser abusadas. Entonces, ¿qué sucede? Que me doy cuenta de esta información, y es que estoy yendo al gimnasio hace bastante tiempo, ya voy a cumplir un año en diciembre, y obviamente mi cuerpo está cambiando. Entonces me siento mucho más bonita y me veo mucho más bonita. El verme más bonita detona esa energía pues como de deseo en otras personas, algo que antes yo no reconocía, porque una vez sufrí el abuso sexual, simplemente como que me camuflé
y no me veía, ni me vestía, ni me preocupaba verme bonita por ese miedo inconsciente que estaba allí. E incluso recuerdo que muchísimo tiempo usé muchísimos sacos, porque los sacos largos me hacían sentir muy protegida y me hacían sentir que no me veía de esa manera seductora ante el mundo. Entonces la pregunta que me hice fue: en la medida en la que avanzo, que me hago cargo de mí, no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico, a nivel emocional y demás, que resalto toda esta energía femenina y que resalto mi cuerpo y demás, pues hasta qué punto eso vuelve a esa información de miedo y hasta qué punto yo considero que o creo que no he sanado el abuso sexual porque esta información está llegando. Entonces hacía este análisis. Tú sabes que aquí hay que darle, como yo le doy análisis a todo y te ahorro ese trabajo y te dejo las dudas y nos permitimos filosofar, porque realmente eso es lo que nos hace sanar, el hablar de estas cosas que nadie más nos va a hablar, probablemente por la pena, por desconocimiento y demás, y que obviamente para eso estoy yo aquí. Y eso me hacía pensar, y yo venía en el bus y toda esa información, todas esas preguntas que me estaba haciendo y decía, wow, o sea, definitivamente yo nací para esto y me siento bien. Y hasta qué punto puedo reconocer que esa experiencia que yo no elegí y que fue tan dolorosa en un momento para mi vida, hoy me está cambiando la realidad. Y me está cambiando la realidad porque me permite no solamente compartir esa experiencia de sanación, sino ayudar a otras mujeres en esos procesos a darle más conciencia a esas situaciones. Entonces, volviendo al punto de esa energía que sentía, a esa energía de deseo que hay en el ambiente, más que todo en el género masculino, una vez empiezas obviamente a verte bien, a arreglarte, a sentirse bonita, me preguntaba desde qué perspectivas me gustaba sentir esa energía, porque somos mujeres, nos gusta sentirnos deseadas. Si tú eres igual, o sea, somos seres humanos, nos gusta sentirnos deseados porque somos seres sexuales, pero nos incomoda sentirnos, o en mi caso, sentirme deseada por personas que no se alineen a lo que yo quiero. Y eso me genera una incomodidad. Entonces, si esas personas que yo no quiero generan esa energía de deseo hacia mí, pero inconscientemente para mí se manifiestan como unas personas de autoridad, o sea, como unas figuras de autoridad, hasta qué punto vuelve y recae la energía de abuso. No sé si me hago entender. Mira, voy a hablarte mucho más claro, y es, por ejemplo, cuando vivimos un abuso sexual es como si nos quitaran ese poder personal y nos robaran esa parte de nosotras mismas, ¿sí? Listo, pasa el tiempo y demás, y resulta que empiezas a recibir energía de deseo de tu novio, empiezas a, no sé, de personas lindas, de hombres guapos, que tú dices, me siento aquí bien, pero resulta que aparecen figuras de autoridad que son inconscientes. Por ejemplo, que te enseñaron que las personas mayores habían que respetarlas, eran figuras de autoridad. Los maestros eran figuras de autoridad, no sé, la policía es una figura de autoridad. Entonces, una vez se asocia esa energía de deseo a esas personas que inconscientemente son figuras de autoridad, por ejemplo, para mí, los hombres mayores, dado mi familia y la forma en la que me crió, me hacía generar esa energía de abuso, es decir, esa pérdida de control en mí misma, porque consideraba o inconscientemente me hacía más chiquita, ¿sí? Como esa versión de Yesenia chiquita. Entonces, si esa energía de deseo viene de esa persona que es una figura de autoridad, pues me genera miedo, porque a mi inconsciente dice de una vez, peligro, esta persona puede abusarnos, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto yo me estoy haciendo chiquita por esas ideas inconscientes de autoridad y no me permiten realmente recibir esa energía de deseo sin ese filtro,
sin ese filtro o sin esa idea en la que voy a ser abusada. ¿Hasta qué punto yo puedo frenar eso y seguir sabiendo que para muchas personas voy a ser una persona muy linda, muy sexy para muchos hombres, pero que nadie, ninguno de ellos, por ninguna razón, tiene la autoridad sobre mí para decidir un abuso posterior, ¿sí? Como que nadie, ninguno de ellos tiene el derecho a nada, a nada. Y hasta qué punto yo me reconozco esa parte a mí, me hago grande, me devuelvo a la Yesenia adulta que se permite ser sexy, que se permite ser hermosa y enfrenta esa energía, ¿sí? Entonces la rabia que yo sentía era esa incomodidad de no poder expresar eso que no sabía que había a esa figura de autoridad. Entonces ahora yo veo y me hago grande, y te estaba mencionando que una de las estrategias para hacerse grande a nivel energético es que te imagines como si fueras gigante, como si fueras gigante. Esto lo puedes hacer meditando o lo puedes hacer mientras caminas, mientras haces cualquier cosa, por ejemplo en el gimnasio, que te imagines gigante, 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 que tus piernas sobresalen del gimnasio, que eres gigante, que llegas hasta el cielo, que tu energía se expande. Eso es un mecanismo que a nivel de conciencia me ha permitido muchísimo recuperar la fuerza y la idea de poder personal. Entonces, cuando veo a estas personas, ya no hay una energía en mí de abuso o de vulnerabilidad que les permita expresar de esa manera tan directa su energía de deseo. Y es allí donde yo tomo el poder y el control. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que fui allí y veía como esta persona como me rodeaba, pero yo me hice grande y dije, sí, obviamente si esta persona se me acerca, me llega a decir algo por tercera vez, obviamente aquí ya se armó. O sea, yo dije, lo expreso, me incomodo y demás, y bueno, pero dije, pero mientras tanto, si esa persona no lo hace, no me voy a permitir dejarme intimidar por nada ni nadie que mi inconsciente crea que es una autoridad, simplemente porque cumple con cierta información que en edades más tempranas se asociaban a esas figuras de autoridad que había que hacerles caso y demás. Entonces, partiendo de esa situación, me pude dar cuenta y entonces yo dije, no, o sea, es mi energía, yo soy grande, soy poderosa y hago mis ejercicios normal y noto cómo repelo ese tipo de energía, ese tipo de deseo, porque cuando nosotras estamos vibrando en esa información de vulnerabilidad, cuando no nos damos cuenta hasta dónde nosotras mismas tenemos ese montón de información del abuso, atraemos personas que nos ven como una presa fácil a nivel de que nos pueden mentir, que nos pueden engañar, que se pueden pasar con nosotros, que pueden decirnos cosas, porque atraemos eso y no es a nivel consciente, tú no lo eliges, simplemente es información que está en tu inconsciente, que está en tu ser y que se alinea de manera directa con esa información que tienen esas personas que creen que pueden abusar, que creen que pueden hacer ciertas cosas. Entonces, cuando empezamos a recuperar nuestro poder personal, simplemente nos hacemos dueñas de eso y reconocemos esa energía y le hacemos frente, nos hacemos grande, nos hacemos poderosas, ¿sí? Y aquí voy a abrir un paréntesis porque no quiero que te vayas con la idea de que has atraído de pronto abusos en la infancia. Tú no elegiste eso, tú no dijiste, ay no, qué chévere ser abusada sexualmente. No, nadie elige eso, porque yo sé lo que se siente, yo sé el daño, el dolor que se siente, la frustración que eso genera, la baja autoestima, todo lo que eso trae, lo he vivido en carne propia. Y sé que es muy doloroso y no significa que lo atrajiste o que tú lo elegiste solamente porque ahora estás viendo las cosas desde otra perspectiva, desde una perspectiva de información. Lo que sucede es que venimos de familias genéticamente y nosotros tenemos una gran carga genética de información que está alineada en nuestro inconsciente. ¿Cuántas personas en nuestra familia, mujeres, han sido abusadas? Y una vez estamos en el vientre de nuestra madre, hay genes, genética, información que nos permite experimentar el mundo desde una realidad, desde una perspectiva diferente y que alinea
todos nuestros factores, toda nuestra vida a esa información que tenemos. Entonces, en muchos casos, por eso es que se repite la historia y se repiten los patrones, así nosotras no lo hayamos elegido, porque en ese momento esa información estaba inconsciente, esa información estaba dormida. Pero hoy tú estás aquí, escuchando esto, estás haciendo consciente muchas cosas relacionadas a tu linaje, relacionadas a la energía de abuso, relacionadas hasta dónde te has creído tú que las personas pueden abusarte, hasta en qué momento te enseñaron a ti que esa energía era la que a ti te pertenecía, y empiezas a identificar esa información que no te sirve y a salirte de ahí. Es decir, empiezas a reprogramarte, porque esa es la magia. Empiezas a decir, oiga, obviamente voy a hacer este ejercicio porque yo soy más grande. Estas personas no son figuras de autoridad simplemente porque sean mayores. Son figuras de autoridad cuando se ganan mi respeto. Entonces, si se ganan mi respeto, una persona que hace para ganarse mi respeto, qué habilidades tiene que tener, qué información, qué persona tiene que ser. Y entonces desestructuras toda esa idea de todas esas personas que veías grande y te sales de allí y empiezas a ser grande y te haces dueña de tu realidad. Y eso entra con muchísimos factores, y esto es muy amplio lo que te estoy diciendo. Cierro paréntesis. Y por eso es que es tan importante la terapia, porque hacemos un proceso individual. Por eso es tan importante que tú hagas un proceso con tu IBU, de que te sientes, de que estudies. Por eso es tan importante el trabajo personal. Mira, créeme que tú estás escuchando este episodio de hoy y esto es un lujo porque muchas personas, uno, no tienen la posibilidad y siguen repitiendo esa información y siguen viviendo en esas energías y siguen creando su misma realidad. Entonces, ¿cómo tú puedes crear tu realidad y ser reina de tu propia existencia? Entrando en información diferente y creyéndote la vida, contándote la vida de una forma diferente. Entonces, mira que algo tan sencillo como 2 elogios por un viejito en un gimnasio a mí me generaron tanta reacción inconsciente del abuso sexual. Y eso no significa que yo no lo haya sanado. Eso significa únicamente que hay información allí que requiero ver porque me sirve ahora en la Yesenia que estoy construyendo. Una Yesenia que se siente bien, que es autoridad, que puede hablar con claridad, expresar sus inconformidades y ser firme en sus decisiones, ser firme en sus límites. Esa Yesenia que estoy construyendo requería que esa situación sucediera para que se reconociera a sí misma y reconociera hasta dónde esas figuras de autoridad inconscientes y esa mezcla de energías que atraemos en pro del cambio, del cambio que está haciendo, porque estoy metiéndome al gym, entonces tengo las nalgas más grandes, tengo las piernas más grandes, me veo más bonita. Entonces, ¿hasta qué punto el hecho de mi cambio físico, emocional y mental va a atraer diferentes energías? Y hasta qué punto yo, dueña y reina de mi propia realidad, elijo y permito que entra en mi vida. Y para elegir de manera consciente y para permitir que entre en mi realidad, requería vivir esa situación para tener otra información adicional a eso y darme cuenta de que sí, me gusta la energía de deseo, soy un ser sexual, pero más allá de eso, elijo de quién la recibo. Y nadie, absolutamente nadie, volverá a tener el poder para propasarse conmigo en las formas en las que a mí me incomoden o me hagan sentir chiquita, simplemente porque esa Yesenia ya no existe. Esa Yesenia es grande y allí es cuando me reconozco como reina. Y ahora te pregunto a ti, ¿te reconoces como reina? ¿Te reconoces como reina en tu propia realidad? ¿Estás eligiendo desde tu conciencia, desde lo que tú sí quieres y no desde tus heridas, no desde todo el abuso que viviste anteriormente o desde todo ese linaje de la historia familiar y demás que está allí en esa genética? Porque podemos cambiarlo todo, literalmente nuestro ser, y por eso es tan linda la psicología y por eso es tan lindo también la física cuántica, porque te explica realmente cómo funciona todo tu cuerpo, toda tu energía, todo cómo es información y cómo te alineas con otras cosas. Entonces, digamos que el episodio de hoy, mira, a mí me encanta
hacerte estos episodios porque nos dan conciencia. Y el episodio de hoy es para que te vayas, 1, con ese ejercicio que te doy de que te hagas gigante. Y 2, que puedas permitirte hacer un análisis de todas aquellas situaciones que por pequeñas o tontas que parezcan para otras personas, a ti te están trayendo información que la construcción de la nueva tú requiere ver, porque cuando empiezas a ser una reina en tu realidad, no solamente empiezas a pensar mejor, empiezas a verte mejor, empiezas a sentirte mejor, porque simplemente te alineas con todas esas cosas que a ti te hacen sentir bien, que a ti te gustan, que a ti te hacen feliz. Y es allí donde empiezas realmente a hacer ese proceso. Y ojo, esto no es nada fácil. Créeme que es doloroso, va a tener altos y bajos, pero realmente que hagas estos procesos de conciencia es necesario. Si quieres cambiar esta realidad que estás viviendo, si quieres sentirte en tu mood, sentirte contenta todos los días o la gran mayoría de ellos, y ojo, no hablo de esta felicidad efímera de que te estés comprando cosas y mejor dicho y al rato, porque eso es un minuto, eso es un segundo, sino por el contrario de que sepas que tu realidad te gusta y que la puedes defender porque tienes una identidad, porque te identificas, porque lo que has creado te gusta, porque es la vida que eliges, y aunque hayan días grises, los llevas con calma y los aprendes a manejar, los aprendes a surfear, porque estás creando una vida que a ti te gusta y estás viviendo una vida que te hace feliz, que te expande, que te llena. A eso me refiero. Entonces, el episodio de hoy quería ponerte en contexto sobre eso, darte ese ejercicio y que me cuentes si alguna vez has sentido que el hecho de empezar a verte más bonita o empezar a sentirte mucho más bonita ha elevado de manera inconsciente esas inseguridades asociadas a volver a vivir un abuso, es decir, a ese miedo, y has preferido taparte o has preferido cambiar tu imagen o has preferido mejor no invertirle a tu imagen y seguir así porque qué miedo que eso suceda. Si eso alguna vez te ha pasado, puedes decírmelo en uno de los comentarios en mi último post, puedes poner un corazón y yo voy a saber que no estoy sola en estos procesos y que estamos sanando todas juntas y que para eso nos tenemos. Y la verdad que cuando venía pensando eso para la casa, agradecí tanto hacer lo que hago y dije, definitivamente, o sea, sé que nací para esto y me encanta hacerlo. Entonces, nada, quiero enviarte un abrazo, quiero agradecerte por estar aquí, por escuchar cada uno de los episodios del podcast que te hago con muchísimo amor, y que nos sigamos conociendo, conectando. Y bueno, si obviamente eres una de mis pacientes o uno de mis pacientes, yo siempre hablo generalmente en términos femeninos porque un 90% son mujeres, pero sé que también hay hombres, entonces les envío un abrazo fuerte. Gracias por estar adquiriendo conciencia y ser dueños y dueñas de su propia realidad. Esto ha sido todo por hoy. Un abrazo, bye bye.